Para el lado del mundo de Latinoamérica, buenas tardes, buenas noches y casi buenos días por estos lados del mundo. Bienvenidos a este majestuoso evento. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la editorial Norma, en especial a William, a Ivy, por esta valiosa invitación y a todas las autoridades, docentes, estudiantes y al público en general que están presentes la tarde de hoy. Hoy tengo el agrado de compartir con todos ustedes un tema que es muy pertinente y muy pocos conocen o manejan en el ámbito educativo, y es la neurotecnología en el ámbito educativo. Gracias a todos por tomarse un poco de su tiempo para crecer y enriquecer sus conocimientos, como además a toda esta bella audiencia que respalda día a día a esta gran editorial. Mi nombre, como lo mencionó Ivy, es Ruth Mujica. Soy venezolana, pero estoy residenciada en el Medio Oriente desde el año 2011. Soy ingeniero de sistemas industrial con doctorado en tecnología educativa y postdoctorado en ciencia. Actualmente soy la fundadora y CEO de Docentes 2.0, como además la embajadora nacional de Venezuela, nombrada por Reviewer Credit. De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes y a la editorial por permitirme estar aquí con todos ustedes. Para dar inicio, debo señalar que el objetivo general de este evento es presentar algunas herramientas que pueden ser utilizadas para enseñar o aprender bajo neurotecnología. La neurotecnología se ha convertido en una parte global de las nuevas direcciones en la ciencia, que admiten la visualización de las referencias neurobiológicas proporcionadas por imágenes cerebrales. En el ámbito educativo, las investigaciones han aprovechado las neuroimágenes para explorar si el nivel socioeconómico se relaciona con la diversidad de las estructuras cerebrales. Asimismo, la neurotecnología en el momento actual ha podido medir la actividad eléctrica en el cerebro de grupos de personas con un nivel socioeconómico más bajo para poder detectar si el déficit de su atención es selectivo. Estos resultados de estos estudios han emprendido a contribuir a las formulaciones de las políticas para así tomar intervenciones correctivas en la provisión de educación temprana. Debemos iniciar puntualizando qué es neurotecnología. La neurotecnología, de acuerdo con el autor Müller en el 2017, se define como el conjunto de métodos e instrumentos que permiten a una conexión directa de componentes técnicos con el sistema nervioso. Podemos señalar que los dispositivos más utilizados son los electrodos, las computadoras o las prótesis inteligentes que están predestinadas a reconocer las señales del cerebro y traducirlas en comandos de control técnico o maniobrar la actividad cerebral mediante la aplicación de estímulos eléctricos u ópticos. Por lo tanto, podemos reflexionar que la neurotecnología es el conjunto de tecnologías y procedimientos que admiten un vínculo natural entre el dispositivo y el sistema nervioso. La neurotecnología propone argumentos sobre la ética asociada al yo o al alma. Percepciones filosóficas complejas con muchos supuestos. El debate ético se basa generalmente en el concepto de personas como noción moderna. En este sentido, se incluye la autoconciencia, la responsabilidad, la planificación individual del futuro y las dimensiones similares. De este modo, se puede reflexionar
sobre los principios de la identidad personal, como la honradez y la dignidad ante las mediaciones tecnológicas. Por lo que la neurotecnología se centra en relevar qué está aconteciendo dentro del cerebro humano para poder intervenir en sus funciones. Y es justo este contexto es donde surgen los límites éticos, porque esto puede conducir a la lectura y al control de los pensamientos, además de las emociones de las personas. La neurotecnología busca mejorar o modificar nuestra comprensión de la función cognitiva, incluida en la conciencia y el pensamiento. En los sujetos de investigación, sus diversas tecnologías, incluidas las interfaces de cerebro-máquina, los implantes neuronales, la neuromonitorización, la neuroestimulación y la neuroprótesis, que se utilizan para restaurar, mejorar o alterar la función cerebral típica. El desarrollo neurotecnológico y aplicación de técnicas de mejora neurológica puede parecer muy separado de la educación. No obstante, la neurociencia en sí está disfrutando actualmente de un rápido crecimiento dentro de la investigación y la práctica educativa. Con la aparición de nuevos centros de investigación en neurociencia educativa, se puede apreciar nuevos avances. Por nombrar alguno, las imágenes cerebrales para generar conocimiento para los responsables de la formulación de políticas educativas y profesionales. Uno de los estudios más recientes es el uso de los auriculares de los electrocefalogramas portátiles para estudiar la sincronía cerebro-cerebro de los estudiantes en contextos del aula. La neuroimagen incluso se ha utilizado para visualizar el cerebro iluminado, cuando los estudiantes han adoptado una mentalidad de crecimiento. También se ha intentado utilizar tecnologías de imágenes cerebrales para analizar los posibles mecanismos biológicos por los que el estado socioeconómico influye y afecta el desarrollo cerebral y cognitivo de las personas. Cuando analizamos los principales problemas de la educación, podemos apreciar que tiene origen en la falta de conocimientos adecuados y actualizados sobre el dominio neurocognitivo involucrado en cualquier proceso de aprendizaje. Los resultados obtenidos de las investigaciones varían con el tiempo y especialmente cuando esto es exactamente lo que se espera que ocurra. Cambian con el tiempo debido al aprendizaje. Durante los últimos 10 años, la neurociencia ha comenzado a influir en muchos campos relacionados con el comportamiento humano, pero todavía no hay un impacto real en una de las actividades más importantes de la cultura humana, el sistema educativo. Aunque hemos aumentado nuestros conocimientos, muchos de los mecanismos celulares y moleculares involucrados en el proceso de aprendizaje todavía están lejos de traducir este conocimiento. Pero, ¿cómo impacta la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes? En el aula, algunos docentes ven la tecnología como una distracción, pero luego de un poco más de un año de aprendizaje remoto, durante la pandemia, las perspectivas de estos cambiaron. En lugar de resistir, los educadores se están dando cuenta de que la tecnología y el dominio, por supuesto, de los dispositivos, aplicaciones y herramientas digitales se pueden aumentar el compromiso, avivar la colaboración, promover la innovación
y optimizar el aprendizaje de los estudiantes. Como lo menciono en todas mis disertaciones y artículos desde el año 2011, la tecnología por sí sola no enseña. La tecnología es una herramienta que enriquece el quehacer pedagógico, el cual admite alcanzar un aprendizaje efectivo y significativo para la vida. Por ello, en el tiempo presente, todavía son muchos los docentes que requieren una guía y un compromiso relacionado con el plan de estudios basado en tecnología. No obstante, como todos conocemos, se requiere de esfuerzo y estrategias para integrarlo de manera efectiva en el material de un curso a impartir. Debo mencionar que en la educación digital, la cual defino como la combinación de la educación presencial, virtual y a distancia, además de contar con una conexión a Internet, tenemos acceso a la información a nuestro alcance las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para los estudiantes, esto simboliza el acceso desde los materiales de investigación hasta entretenimientos educativos interactivos. No obstante, debemos aclarar que se debe educar a los estudiantes para saber cómo buscar recursos fidedignos y orientarlos sobre cómo facilitar la atribución apropiada cuando son utilizados. Los estudiantes además pueden integrar su aprendizaje enlazados por grupos en línea y comunidades virtuales en tiempo real, o colaborando en proyectos grupales a través de las wikis o aplicaciones basadas en la nube. Y los docentes pueden facilitar el acceso a los materiales del curso configurando portales a través del sistema de gestión de aprendizaje o suministrando el acceso a un software específico. Debemos recordar que los recursos educativos abiertos pueden proporcionar materiales de cursos útiles a los que sus estudiantes pueden acceder a lo largo de un curso. Ahora, ¿qué son los recursos educativos abiertos? Los recursos educativos abiertos, los REA, son recursos que se pueden utilizar para la enseñanza, para la investigación y aprendizaje porque promueven y aprueban que otros puedan usarlos, conservarlos y distribuirlos. Los REA son recursos didácticos que tienen una licencia de derecho de autor abierta, como son los Creative Commons, o son parte de un dominio público que no tienen derecho de autor. Dependiendo de la licencia, se puede acceder, utilizar, mezclar, mejorar y compartir libremente los REA. Los REA son una forma de involucrar a los estudiantes profundamente en el proceso de aprendizaje. Al combinar la tecnología y la educación, los recursos educativos abiertos también brindan a los docentes las herramientas para involucrar a los estudiantes en la creación de materiales de aprendizaje significativos. Son muchos los docentes que se cuestionan, ¿la tecnología puede mejorar la participación de los estudiantes? La tecnología puede ayudar a los estudiantes que el aprendizaje sea más atractivo y colaborativo. En lugar de memorizar hechos, los estudiantes aprenden haciendo y fortalecen el pensamiento crítico. Esto puede ser tan sencillo como confeccionar un cuestionario interactivo en clase o contribuir a un debate grupal. Y si lo proyectamos de una manera más compleja, podría ser jugar o trabajar en experimentos específicos en un laboratorio virtual. O mejor aún, emprender una excursión virtual. Para que el aprendizaje sea realmente atractivo, debe ser realmente interactivo. Un ejemplo muy común
es hacer o dictar una clase de matemática en una computadora. Esto no es diferente a hacer matemática con un lápiz y una libreta de papel. No obstante, usar la realidad aumentada para animar los desafíos matemáticos es una gran opción, completamente diferente. En última instancia, la interactividad y la tecnología mejoran el aprendizaje. Para los docentes, el rol de la tecnología en la educación es infinita. Desde el uso de herramientas de simulación para demostrar cómo se desarrolla un huracán, hasta el uso de la realidad virtual para practicar procedimientos médicos. El aprendizaje combinado es una excelente manera de asegurar de que está utilizando la tecnología para involucrar a estos estudiantes tanto dentro como fuera de su clase. Pero, ¿qué es el aprendizaje combinado o mixto? El aprendizaje combinado es un enfoque educativo en el que los estudiantes aprenden en línea, así como a través de la enseñanza presencial tradicional, a veces denominado aprendizaje híbrido. Por lo tanto, podemos señalar que es la combinación de la educación tradicional en el aula y en línea con componentes multimedia. Además, integra los debates y encuestas interactivos, videos interactivos y chat en vivo. Junto con el aprendizaje combinado, puede ofrecer una experiencia de aprendizaje más atractiva para los estudiantes al brindarle oportunidades para trabajar tanto de forma independiente como con sus compañeros y el instructor para reforzar el aprendizaje y lograr el dominio de la materia. El aprendizaje combinado es más que usar la tecnología para complementar la experiencia en el aula. El aprendizaje combinado requiere que una parte importante del material del curso se imparta mediante la instrucción en línea, utilizando herramientas digitales combinadas con algunos componentes presenciales. Por ejemplo, los estudiantes pueden completar conferencias y asignaciones de tareas en línea, pero tienen reuniones de laboratorios en persona. De esta manera, los estudiantes completan ciertas partes del curso de acuerdo con su propio horario y pueden volver a visitar el material según sea necesario. El resto del tiempo del estudiante se pasa luego a un salón de clase, salón de conferencia o laboratorio con instrucción supervisada. Hace 9 años he podido escuchar y leer que si la tecnología podría expandir los límites del aula. Hoy le respondo a todas aquellas personas lo mismo que hace 9 años y comprobada mi respuesta bajo el palpable ejemplo de la pandemia. Gracias a la tecnología, las aulas de clase no tienen muros. El entorno de aprendizaje ya no tiene límites y la instrucción puede ser proporcionada por cualquier número de expertos en la materia en el mundo real. Además de las personas que imparten el curso mediante el uso de la tecnología. La tecnoeducación llegó para quedarse y los docentes deben trascender de la instrucción conductista a la constructivista, bajo el paradigma tecnológico que ya está consolidado en la educación digital. Ante la pandemia se observa que en un salón de clase tradicional, los estudiantes tenían las dificultades para aprender nuevos conceptos y rápidamente se quedaban atrás de sus compañeros. Sin embargo, con los dispositivos electrónicos de los educandos pueden aprender a su propio ritmo sin ataduras de espacio y tiempo. Gracias a la naturaleza siempre activa de la tecnología, los estudiantes pueden acceder a los recursos de aprendizaje en línea siempre que lo necesiten.
estos recursos también tienen la capacidad de proporcionar a los instructores una idea de qué estudiantes pueden necesitar ayuda adicional. El ejercicio del aprendizaje a su propio ritmo con las tecnologías permite a los estudiantes aprender la alfabetización digital y las habilidades del siglo XXI, que tienen un impacto positivo cuando ingresan al ámbito laboral. Una forma de lograr este objetivo es la informática 1-a-1, que proporciona a los estudiantes la tecnología que necesitan para participar en el curso. Y esto no es más que una práctica educativa en la que las instituciones educativas proporcionan a cada estudiante una computadora portátil o tableta, lo que permite a los estudiantes acceder a Internet, así como los materiales, cursos, libros de texto precargados. Hemos llegado al momento de la pregunta que se realizan todos los docentes día a día. Pero, ¿cómo utilizan los materiales digitales en el aula? Los materiales digitales en el aula estimulan la curiosidad de los estudiantes. Los libros de texto físico o lecturas interactivas también pueden impulsar la participación de los estudiantes, como además conducir a un mejor aprendizaje y comprensión de ofrecer componentes multimedia, hilos de discusión y evaluaciones integradas. Para fomentar un aprendizaje más profundo y colaborativo, muchos educadores comparten sus materiales digitales a través de los foros chat, hilos de discusión y preguntas de pruebas de comprensión para evaluar el aprendizaje de todos sus estudiantes. También hay una serie de materiales, herramientas y plataformas de aprendizaje en línea en el cual los educadores pueden utilizar para realizar pruebas, cuestionarios y exámenes. Bueno, llegó la hora del papel y lápiz. A continuación les voy a presentar un resumen desde mi experiencia como ingeniero y docente, cuáles son los principales tipos de herramientas digitales, posibles productos y algunas ideas que los docentes pueden utilizar en el aula desde la neurotecnología. Veamos. Tenemos la visión artificial, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, el procesamiento del lenguaje natural, la automatización robótica de procesos y por último la neurodidáctica. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Veamos. Primero, la visión artificial. La visión artificial es una disciplina científica que persigue que los ordenadores pueden percibir y comprender una o varias imágenes y actuar de manera determinada. Entre algunas aplicaciones tenemos la detección de objetos, utilizado para detectar objetos semánticos de ciertas clases en video o imágenes digitales. Tenemos el reconocimiento óptico de caracteres, que es un proceso dirigido a la digitalización de texto, y los robots con visión artificial, que se utilizan para reconocer imágenes, formas, rostros y colores. Tenemos el aprendizaje automático. Es un tipo de inteligencia artificial en la que provee las computadoras la capacidad de aprender sin ser programada. Se centra en el proceso de programas informáticos que pueden modificar cuando se exhiben nuevos datos. Entre las aplicaciones tenemos análisis de la materia y contenido, entre ellos los algoritmos y las técnicas de aprendizaje automático famoso como el Machine Learning. El aprendizaje personalizado, que es una metodología de enseñanza y aprendizaje que sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo. Y la calificación efectiva, que es aquella calificación que ayuda a enfocar a los estudiantes para alcanzar
el desarrollo de las habilidades y aprendizaje significativo. Ejemplo, a través de las retroalimentaciones automáticas a través de las plataformas. La siguiente es el aprendizaje profundo. Es un tipo de aprendizaje donde los equipos computacionales establecen grandes redes neuronales artificiales, equivalentes a las que se utiliza en el cerebro humano. Entre algunas de estas aplicaciones tenemos los análisis predictivos, que es aquel que podemos utilizar en el análisis de los datos para realizar predicciones. Tenemos los asistentes virtuales, que son agentes de software que permiten la interacción que se da entre el asistente virtual y una persona. Ejemplo, el Google Assistant, Siri o un chatbot. Y los subtítulos en video, que los subtítulos permiten mostrar el texto que va diciendo en ese momento la persona de manera sincrónica con la pantalla. El siguiente es el procesamiento del lenguaje natural. Es un campo de la ciencia de la computación que reside en la innovación del lenguaje natural en un lenguaje formal que los ordenadores proceden o procesan. Entre las aplicaciones tenemos la clasificación de documentos. Este es un proceso que permite agrupar de manera jerárquica los documentos de acuerdo con los principios de procedencia, orden, entre otros. Ejemplo, el Data Classification Toolkit. Tenemos también el análisis de opiniones en redes sociales, que consiste en el análisis de cada mensaje con el fin de detectar las opiniones y expresiones subjetivas y clasificarlas en positivas o en negativas acerca de un tema. Y la comparación de texto para detectar plagio. Esto sirve para detectar los plagios en los trabajos de los estudiantes. Algunas aplicaciones, por nombrar algunas, tenemos a Turnitin y Piper. La siguiente es la automatización robótica de procesos. Es un tipo de tecnología que está transformando la presentación de las instituciones. Combina la inteligencia artificial, el machine learning y el Big Data. Entre algunas aplicaciones tenemos la gestión de las credenciales de los usuarios, datos y accesos de escalabilidad en la adaptación de las tareas y la usabilidad que corresponde a la interfaz gráfica que se le presenta al usuario. Y por último tenemos la neurodidáctica, que no es más que el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de comprender los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y el comportamiento del cerebro. Entre algunas aplicaciones tenemos la plasticidad cerebral, que es una herramienta que ayuda a la adquisición de capacidades cognitivas, ejemplo, a través del desplazamiento, la comunicación y la interacción social. Tenemos la activación de las neuronas espejo, que es una situación específica de la instrucción, es decir, es la activación de las células nerviosas de nuestro cerebro encargadas de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención. Y el aprendizaje multisensorial, que no es más que la estimulación de los 5 sentidos a la hora de aprender. Entre algunos de los cambios metodológicos que debe considerar el docente basado en neurotecnología y que muchos lo han puesto en práctica, puedo nombrar lo siguiente. Primero, la gamificación. Tal como lo señala el autor Kahn en el 2012, es el uso de mecánicas, estéticas y pensamiento de juego para atraer a las personas, motivarla a la acción, promover el aprendizaje y solucionar los problemas.
Este tipo de cambio impulsa la adquisición de las competencias del siglo XXI, como son la colaboración, la comunicación, las competencias TIC, las habilidades sociales, la creatividad, el pensamiento crítico, resolución de problemas, productividad, aprender a aprender, autodirección, planeamiento, flexibilidad, asumir riesgo, gestión y solución de conflictos. Tenemos el aula invertida, que fue definida por el autor Bernard en 2014 como un enfoque pedagógico en que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual. Y el espacio resultante se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el cual el docente guía a los estudiantes a medida que se aplican los conceptos y pueden participar creativamente en la materia. Y este está basado en 4 pilares en el entorno flexible, cultura de aprendizaje, contenido intencional y el apoyo de los docentes profesionales. También tenemos el Connectivity, el cual CIEM en el 2004 lo define como una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendizajes florezcan en una era digital. Y sus pilares son 3: conectar, recombinar y recrear, que son los procesos de conexión de nodos o fuentes de información especializada. Reconocimiento de patrones en redes, entre otras. El aprendizaje es la red. Y por último tenemos el charismo en español. De acuerdo a su autor Mao en el 2008, lo define como la práctica mental de una actitud sociopsicológica que busca transformar el mundo amplio y aislado de un cerebro social superinteligente y emergente. Un híbrido interconectado de personas y software. Y parte de una premisa de las intenciones de crear, ayudar a generar las ideas y actuar en el proceso de intercambio, que es justo lo que la neurotecnología se enfoca, en despertar en el estudiante el espíritu crítico ante la información. Pero todos estos apoyados bajo un pensamiento crítico que, de acuerdo con González 2006, el pensamiento crítico es una forma de pensar de manera responsable por parte de quien está interesado en buscar la verdad. De esta manera, el estudiante se convierte en mejor consumidores de información. Ya vimos algunas herramientas, conceptos y cambios metodológicos. Pero, ¿qué se debe tener en cuenta el docente para implementar estas metodologías desde un enfoque neurotecnológico? Este punto lo he señalado muchas veces en mis disertaciones. La integración de la tecnología en la educación involucra un cambio metodológico, intencionalidad pedagógica y tecnológica. Además, es pertinente señalar que el modelo de aprendizaje en la educación digital incluye algunos elementos clave, tal como lo señala Prada en el 2017, los cuales son la contextualización, es decir, se necesita definir el escenario o contexto en el que va a trabajar el estudiante y los docentes. Los objetivos, que son previsiones cognitivas de los resultados que se espera conseguir a lo largo del aprendizaje. El docente, el rol del educador se convierte en un facilitador o mediador del aprendizaje. El estudiante, la tecnología no solo debe permitir al estudiante adquirir información,
sino que le admita potenciar, ampliar y mejorar la capacidad humana para construir y generar conocimientos. Los procesos y actividades. Estos procesos son planificar la actividad, seleccionar y organizar la información, actuar de manera crítica y creativa, transferir y aplicar los conocimientos, entre otras actividades. Y por último, la evaluación. Este modelo no tiene sentido hacer una evaluación cuantitativa y centrada en los hechos, datos o conocimientos. Debe ser, por el contrario, una evaluación para aprender, hecha desde el contextos múltiples, acercándose progresivamente a la evaluación caracterizada como un portafolio. Para finalizar, podemos reflexionar que en el contexto educativo es un dominio complejo del comportamiento social humano, donde encontramos una abundancia de variables que interactúan, además que da lugar a múltiples y coexistentes sistemas particulares y específicos que interactúan entre muchos otros similares composiciones. Aquí podemos distinguir varios aspectos que influyen de tal manera que cualquiera de ellos puede ser tan importante como cualquier otro. Dependiendo de la trayectoria particular del sistema involucrado en el estudio. Pero lo que vemos hoy en muchos países es una crisis educativa que se manifiesta explícitamente en fenómenos sociales, como el agotamiento de la metodología o visión utilizada. De allí radica la importancia de este enfoque docente basado en neurotecnología. Probablemente para muchos con dificultades, porque siguen aplicando una metodología, no poseen internet y una práctica aplicada hace más de un siglo, sin considerar los enormes cambios de la sociedad y el conocimiento han experimentado y acumulado durante ese tiempo. Uno de estos cambios se ha producido casi recientemente con el auge de la revolución audiovisual y comenzó con la invención de la electrónica, la televisión, y hoy ha llegado a fronteras inesperadas con una asombrosa oferta de dispositivos audiovisuales y juegos de computadora, que están a años luz de cualquier docente que pretende captar la atención de su público. Por ende, si la tecnología a veces se ve como una amenaza y tiene sus límites, integrarla en su práctica docente ofrece una gran oportunidad para que los estudiantes interactúen con el material del curso. Y esto es esencial después de que los estudiantes se hayan acostumbrado a aprender con la tecnología durante la pandemia. Gracias a las herramientas tecnológicas, la educación ya no se limita a paredes de un salón de clase. Los videos de YouTube, las redes sociales, no tienen por qué ser una distracción. Pueden ser parte de sus planes de lecciones educativas. Si aplicamos la matemática en este momento, en este caso, es muy sencillo. Este cambio y aplicación en el ámbito educativo suma a los mejores resultados de los aprendizajes. Y recuerde que la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atenta, Ibis, a las interrogantes. Muchísimas gracias.